Bueno, estudiantes de la corporación universitaria, continuamos entonces terminando la parte de las cruzadas y el fin de la Edad Media. Entonces, vamos a recontextualizar un poquito acá. Entonces, sabemos que en la Edad Media el poder absoluto lo obtuvo la Iglesia Católica, como lo venía hablando. Surgen los papas hombres de Estado y sencillamente los reyes eran los títeres del papado en turno. Entonces, eso, como les venía diciendo, eso no solamente es de ahora, sino que también eso viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, durante el siglo VIII, el poder de la Iglesia sobre Roma se vio doblemente amenazado. Como lo habíamos visto, la invasión de los musulmanes a la península ibérica, específicamente España y Portugal. Después, los lombardos, quienes profesaban un catolicismo ortodoxo. O sea, no son católicos netamente y ellos, estos ortodoxos, no le obedecen al Papa. Entonces, son aparte. Entonces, recordemos que él les venía diciendo que el cristianismo se dividió en dos, el cristianismo católico, entonces el occidente de Europa va a ser católico y el oriente de Europa va a ser ortodoxo, ortodoxo, cristiano ortodoxo o católico ortodoxo. Entonces, ¿por qué en América o por qué Colombia, nosotros acá, profesamos el catolicismo? Por una cuestión geográfica también. Si el occidente de Europa era católico y España pertenece al occidente de Europa, pues lógicamente que la religión, que era el catolicismo que profesaban los españoles, pues va a llegar acá a América como ya lo conocemos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender sobre esta parte. Los ortodoxos están alejados de los intereses del papado. Recuerden que la iglesia católica ortodoxa acepta el control del Estado, la iglesia católica no. Entonces, esas son las grandes características. Ahora, el papado ha tenido uno de los grandes aliados que fueron los francos, un pueblo muy fiel al papado. Además de mantener a los musulmanes, los francos, además de mantener a los musulmanes allá en los Pirineos, y frenarlos, como se dice, también frenaron a los lombardos. Entonces, quienes por intereses religiosos eh, hicieron la defensa contra el Islam. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo. Y los pueblos bárbaros que se organizaron después hacia el norte de Europa tenían intereses no solamente económicos, sino también políticos. El mantenimiento del poder de Europa es algo que los mantenía. El Papa coronó a Carlos Magno como el rey franco, pero para que a Carlos Magno como emperador romano, perdón, pero lo corona para que maneje sus intereses. Después ya hacia el siglo XI, la iglesia se había fortalecido política, económicamente, entonces también había una gran cantidad de adeptos al catolicismo como tal. Y esto estaba por toda Europa. Ahora, en Europa se sentía incapaz de la incapacidad de extender su dominio en el territorio árabe donde se encontraba Jerusalén y los lugares sagrados del cristianismo. Como consecuencia, el Vaticano organiza lo que son las cruzadas y las cruzadas fueron campañas militares misioneras hacia Siria y Palestina y esto es lo que tenemos que mirar el contexto. Entonces, el campesino como tal, europeo, el rey lo llama, lo sube de estatus social, pero lo utiliza y lo manda, como se dice, a pelear en el frente de batalla. Detrás, pues iban a ir los templarios, que son de clase más social, más ricos y todo el asunto, y ellos tienen la función de encontrar el santo grial, como les había comentado. Entonces, hay que reconocer que los templarios son los que van a promover el turismo, son los primeros que hacen los cheques al portador, van a comenzar a hacer los préstamos, con ellos va a surgir poco a poco el préstamo y la banca. O sea, los templarios tuvieron no solamente una misión de ir a encontrar el Santo Grial y estar militarmente avanzando hacia Jerusalén, sino que también tiene una función de ir empoderándose de la parte comercial y mercantil en lo que se viene generando todo este proceso. Eso va a estar a la par de los hechos históricos, políticos que se van a generar. Ahora,
Las cruzadas duraron aproximadamente 200 años y fueron factor determinante para que el feudalismo llegara a su fin. El feudalismo como sistema económico va a colapsar. ¿Y cómo va a colapsar? Sencillamente con las cruzadas cristianas promovidas por el Papa Urbano II. Y se inicia una época de transición que va a dar paso hacia el Renacimiento, época que comúnmente se recibe el nombre de la Baja Edad Media. Entonces, cuando nosotros miramos el Renacimiento, miramos nosotros que este Renacimiento es tremendamente importante porque va a generar un proceso diferente. El cambio en la mentalidad del hombre se pasa de un teocentrismo donde todo gira en torno a Dios a un antropocentrismo donde todo va a girar en torno al hombre. Entonces, una de las características que nosotros miramos aquí es que ya se va a alejar de la manipulación de la élite papal, que esto es algo importante porque ya se comienza a contrarrestar el efecto de la dominación papal y del Vaticano que se dio durante toda la Edad Media. Entonces, ahí tenemos que nosotros empezar a analizar las características fundamentales que van a dar paso a lo que se conoce como el periodo del Renacimiento. Entonces, hay algo importante. Con las cruzadas no solo se desplazaron grandes masas de gente activando la adormecida estructura social medieval, también se abrieron nuevas rutas comerciales con las que prosperaron los puertos italianos, con los nuevos productos. La gente tuvo acceso a ver otras formas de ver el mundo y otras culturas. Asimismo, el comercio incentivó la circulación de dinero y el ascenso social. Después de la realidad del individuo dejó de ser limitada, un entorno estrecho y se convirtió en un mundo dinámico con muchísimas oportunidades. Entonces ya no se va a ver el hombre encerrado solamente hacia un corto pensamiento, porque recordemos que la Edad Media no tuvo, el ser humano no tuvo una capacidad muy analítica y crítica, se prohibió, por eso no floreció el arte ni la ciencia, como floreció en la antigua Grecia o como florece en el Renacimiento y después del Renacimiento. Entonces este va a ser una edad oscura para la ciencia, pero va a ser la edad de oro del cristianismo. Entonces, para concluir con esta parte aquí de lo de la Edad Media, entonces, se termina y cae el Imperio Romano de Occidente, a mano de los bárbaros surge la Edad Media, con la Edad Media surge el cristianismo católico, que su base es el judaísmo, pero que Constantino hizo unos cambios y estos cambios los hizo para colocar a la Iglesia Católica como factor unificador de Europa para poder dominar. Entonces van a surgir los papas, hombres de Estado. Entonces toda la cultura, todo el pensamiento va a centrarse en lo que la Iglesia decía. Entonces la Iglesia Católica va a tener el dominio más o menos por 1200 años sobre todo el continente europeo. Y era prohibido leer y prohibido pensar, y en ese entonces si usted se enfermaba era porque Dios lo quería, era un castigo divino, no podía pensar otra cosa, no había investigación de por qué la enfermedad, las causas, todo esto. Ante el pueblo era así, pero ellos, los reyes y el papa, sí tenían acceso al conocimiento y tenían sus astrónomos y tenían sus químicos y todo ese asunto. Al pueblo le dejaron la astrología para que comience a creer en cosas totalmente que no son reales, porque la astrología es algo que no es científico, es algo que es inventado. Entonces al pueblo le dejaron la astrología, que los astros lo gobiernan, entonces le hacen creer en los zodiacos y toda esta cantidad de cosas. Pero los hombres del papado y los nobles y los reyes sí tienen acceso a la astronomía, que la astronomía es la ciencia. Entonces, miramos nosotros la dominación y cómo al pueblo lo manipularon
y le dieron el pan y el circo para poderlo dominar en ese entonces. Entonces recordemos aquí esa parte. Por eso es que hay que entender que para llegar a conocer la verdad hay que estudiar, hay que mirar mucho más allá, porque si no nos pasaría como le pasaba al hombre medieval, que cualquier mentira se la creía como verdad. Y hoy en día está pasando lo mismo con los medios de comunicación, con la internet. Mucha de la información no es 100% real. Entonces, por eso hay que mirar muy bien lo que nosotros miramos, lo que consumimos. Entonces, esta es una de las características que nosotros tenemos que empezar a analizar. Cuestionar la conducta de la Iglesia Católica en su momento. Cuestionar el papel y cómo le mintió al pueblo y cómo manipuló los gobiernos. Entonces, cuando los cruzados cumplieron la función del Vaticano, bien, pero después los templarios no le traen el Santo Grial, entonces, ¿qué hace el Vaticano? Ordena a los reyes matar a los templarios y perseguirlos. Entonces, toda esta situación nosotros miramos y por eso tenemos la película de Da Vinci, donde se está hablando del Santo Grial y tiene que ver con todo este contexto que viene de la antigüedad. Entonces, ahora, dejando el contexto del hombre medieval, pasamos al Renacimiento como tal y miramos la literatura renacentista. Entonces, ya se pasa de un teocentrismo donde todo giraba en torno a Dios, se pasa a un antropocentrismo con el Renacimiento y con la literatura renacentista. Entonces, el contexto histórico y social del periodo del Renacimiento no deja de presentar problemas en todo su momento de definición. La primera dificultad radica en su delimitación temporal. No hay un periodo exacto para definir el Renacimiento, pues dependiendo de los criterios y el punto de vista desde el cual se estudie, este momento de la historia de Occidente puede comenzar y finalizar en distintos momentos. La segunda dificultad es determinar cuáles son las características específicas que diferencian al Renacimiento de la Edad Media. Es decir, que nos permite considerar dentro de un mismo periodo de la cultura de Occidente figuras aparentemente tan dispares como Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Bruni, Pico della, Albert Niccolo, Nicolás Maquiavelo, Leonardo da Vinci, Michel de Montaigne, William Shakespeare. Para evitar equívocos, consideramos al Renacimiento como la historia de la cultura y de la literatura en Occidente, que abarca desde 1350 hasta los primeros siglos del siglo XVII. Los criterios de esta delimitación no son, como veremos, exclusivamente literarios, sino que es necesario tener en cuenta elementos históricos, políticos y sociales. Hay que entender que con el Renacimiento se cambia la manera de pensar y se cambian las concepciones del mundo. Ya no va a ser el mundo tan cerrado como lo veía el hombre medieval y solamente pensando en un Dios como tal, pero en un Dios castigador y en un Dios sometido por la Iglesia Católica que lo exprimió, porque la Iglesia Católica exprimió, explotó, sacó la Inquisición, mataba a todos los que hacían ciencia porque no le convenían. Entonces, esto pasó en la Edad Media. Galileo Galilei se atrevió a decir que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol, que es el centro del sistema solar y a cual giran los planetas, y la Iglesia Católica lo condena. Y así persiguió a muchos científicos, a muchas personas que se dedicaron a hacer ciencia como tal o a indagar en el pensamiento. Entonces hay que cuestionarle eso al catolicismo y cómo se llenó de cultos paganos el mismo catolicismo. Esto es lo que hay que cuestionarle. Y en Colombia, cómo se mete la Iglesia Católica a auspiciar movimientos paramilitares, las autodefensas campesinas, y cómo también otro sector de la Iglesia contribuye con la guerrilla del ELN. Son
dos cosas que también tenemos que traer a colación en Colombia y cuestionarlas. Entonces, ¿cuál es entonces el papel de la Iglesia Católica? Tenemos que empezar entonces a cuestionar eso, porque todo en la vida es de cuestionamiento. No, usted no puede leer un libro sin cuestionarlo, usted no puede ver una película sin cuestionarla, usted no puede leer un texto sin cuestionarlo. Usted tiene que cuestionar todo lo que está a su alrededor. Si no hay cuestionamiento, si no hay crítica, no hay aprendizaje. Entonces, esa es la tarea que toca empezar a mirar, empezar a cuestionar, a criticar. Entonces, aquí nosotros miramos ya en el Renacimiento el cambio en la mentalidad. Ya dicen, no señores, el control no lo va a tener el Vaticano, no lo va a tener el Papa, los castigos no son divinos. Entonces, ya comienza el hombre a tener una percepción totalmente distinta de la cuestión del papado. Porque recordemos, no es Dios, es el hombre que utiliza a Dios para someter al mismo hombre. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué se va a dar en el Renacimiento? Comienza el espíritu capitalista. Este capitalismo y la burguesía va a empezar prácticamente desde finales de la Edad Media, pero todo este capitalismo se va a fomentar en el Renacimiento. Entonces, hemos visto cómo durante toda la Edad Media los países de Europa se organizan o se organizan en una política, en una sociedad, y su economía giraba en torno a los feudos. Y su actividad cultural y literaria estuvo marcada y condicionada por el poder aglutinante de la cristiandad. Entonces, los libros que salen en la Edad Media son libros cristianos, católicos específicamente. Entonces, todo estaba condicionado para el pensamiento totalmente católico, para poder tener un dominio. Recordemos que el Imperio Romano sigue con el poder católico, con la Iglesia Católica. Por eso es que el Imperio Romano no ha caído. Ahora bien, durante el periodo que nos ocupa hay dos acontecimientos fundamentales, estrechamente relacionados, que son el punto de partida de los cambios característicos que se van a dar en el Renacimiento. Entonces, primero, la aparición de las primeras ciudades estado en Europa Occidental. O sea, ya comienza en Europa Occidental a aparecer las primeras ciudades-estado, y esto es un índice que va a marcar el periodo del Renacimiento. Ahora, el otro hecho importante es el protagonismo de Italia a nivel del arte y la literatura. Entonces, esto va a promover el intelecto. Y al promover el intelecto, pues lógicamente que va a generar un cambio en la manera de pensar. El Renacimiento es un cambio. El protagonismo de Italia en el arte y en la literatura se va a dar en casi todo el Renacimiento. Y esto se debe no solamente a que haya una intención por mejorar la vida y todo esto, sino que aparecen o aparecieron en ese momento otros países que comenzaron a generar un proceso económico interesante en el mundo occidental entre los siglos XIII y XIV. Entonces, hubo un incremento del comercio. Comenzó la cuestión del comercio, y recordemos que si nosotros miramos, el comercio es el que va a mover el dinero, porque la riqueza no se hace con el dinero estancado, la riqueza se hace con el dinero circulante, y el comercio es lo que más mueve el dinero. Entonces, este comercio va a mover el capital y el dinero, y esto va a generar un proceso en la producción de mercancías. Y esto va a ser una nueva exigencia en los procesos de consolidación de un nuevo sistema ético dentro del cual, dentro del cual, perdón, dentro del cual se está enmarcando los intereses para obtener mayores ganancias. Entonces, una característica de esto es lo siguiente: se va a dar un cambio en la manera de pensar, pero también viene la importancia del comercio, la interacción comercial. Los hechos comerciales
van a mover el dinero. Y si van a mover el dinero, pues va a haber un flujo interesante y lo que va a hacer prácticamente va a comenzar con el espíritu capitalista como tal. Entonces, eso va a ser diferente a la Edad Media, porque en la Edad Media la economía estaba regida por el sistema feudal. Entonces, el feudalismo en la Edad Media y ya en el Renacimiento comienza a moverse el espíritu capitalista, o sea, que es algo totalmente diferente a lo que nosotros veníamos de pronto contextualizando. Entonces va a aparecer una nueva clase, la clase burgués. Entonces la burguesía que viene prácticamente comienza a adquirir un papel importante en la sociedad, entre otras cosas, por su creciente poder económico. Los burgueses comienzan a mejorar su economía, comienzan a subir de estatus social, y si comienzan a subir de estatus social, pues van a mejorar la calidad de vida de ellos, y al generar empleo y al mover las actividades comerciales, pues van a mover el dinero circulante. Entonces, esto es importante porque generó un proceso de cambio y eso va a generar un proceso de cambio ético en las relaciones sociales y una nueva forma de tener un control dentro de la sociedad. Ahora, una de las características del Renacimiento es que estos hombres burgueses tenían que pertenecer a una orden religiosa. Entonces tenían que tener un título mobiliario, tenían que pertenecer a cualquiera de estos grupos de la sociedad elitista de la época. Entonces, a medida que se va dando, que avanza el siglo como tal, el cambio trascendental que marcó el desarrollo posterior de la sociedad desde el Renacimiento hasta nuestros días fue protagonizado por la clase social burguesa. Esa clase social burguesa, por lo cual, de pronto, si bien es cierto de que muchos burgueses se han pasado porque han vulnerado muchos derechos, también es cierto que estos burgueses han movido el capital y al mover el capital pues han generado un proceso de riqueza. Después con esto van a surgir nuevamente las ideas liberales, el pensamiento liberal. Entonces todo esto va a contrarrestar en el futuro más adelante. Y el arte comienza a hacer su función, porque ya empieza Miguel Ángel, pues en el Renacimiento a hacer sus obras como tal, y esto va a generar un proceso de transformación. Entonces, esas son las características que tenemos que analizar. El Renacimiento es importante porque es un cambio en la mentalidad, en la estructura política, en el enfoque hacia las nuevas ciencias. O sea, es un cambio totalmente grande que el ser humano de la época vivió. Y esos cambios del Renacimiento van a llegar hasta nuestros días. La ciencia, el arte, la literatura, la política, la economía. Entonces, todo esto va a generar un proceso de transformación. Por eso es que para que un país se desarrolle debe enfocarse en educación, arte, cultura, salud, técnica, ciencia. Esa es la base, la estructura fundamental para que se pueda construir en realidad un Estado como tal. Entonces, miramos nosotros que desde Grecia hasta el Renacimiento ha habido una serie de acontecimientos que de una u otra manera han dado paso a los cambios y las transformaciones, y que no es el mismo hombre de la antigua Grecia pensando al hombre del Renacimiento o al hombre de la Edad Media. Entonces, cada periodo histórico ha tenido sus procesos literarios, sus procesos artísticos distintos de cambio que han dado al traste al avance, al desarrollo, al cambio, y esto es de manera positiva. Y viene entonces el periodo que ya se va a dar terminando el Renacimiento, ya se viene un periodo que es la Ilustración. Entonces, ubiquémonos primero ahora en el contexto de la Ilustración. La lenta transformación económica que comienza a vivir el pueblo europeo y que va desde el final de la Edad Media y que culmina en el siglo XVIII. En este se va a consolidar ya más, es el ciclo de la burguesía como tal.
iba a desempeñar un papel determinante en lo económico, en lo social y en lo político, porque detrás de todo esto estaba el dinero de los burgueses, fenómeno que comienza a determinar y a desplazar a la nobleza del lugar de privilegio. Entonces aquí es donde comienza ya los reyes, la nobleza, la monarquía comienza a perder poder, porque ya comienza los burgueses a tener el poder económico y ellos quieren poder político. Lo mismo va a acontecer aquí en la Nueva Granada, que hoy en día es Colombia. Antonio Nariño era un criollo que tenía dinero, o sea, comerciante, era burgués, y asimismo Bolívar y asimismo todos los demás. Ellos, Caldas y todos ellos tenían el poder económico, pero querían poder político. Entonces, esta es una de las características que hizo temblar a las monarquías y a los reyes de Europa, y por consiguiente va a empezar una transformación con todo esto. Entonces, esas monarquías absolutistas que se veían en la Edad Media, pues van a tener su choque en este momento. Entonces, en la Edad Media y aún a comienzos del Renacimiento, la religión católica, que era cuya cabeza absoluta era el Papa, estaba estrechamente vinculado con la vida política de las clases dirigentes. El reconocimiento de la autoridad real dependía de la aprobación del Papa o del clero. Pero ocurre algo, la aparición de Lutero. Entonces surge la Reforma Protestante, que esta Reforma Protestante implica la ruptura de la autoridad romana en los países católicos. Entonces la revisión de la relación entre los monarcas con el papado trajo como consecuencia la separación de la actividad pública y de las creencias religiosas en su momento. De toda esta cuestión que se dio de la reforma de Lutero, van a nacer las religiones cristianas que hoy conocemos, diferente a la religión cristiana católica. Entonces, todas las religiones cristianas nacen por esta reforma y nacen propiamente del catolicismo. Así que aunque se pensara lo contrario, las decisiones políticas dependían de la aprobación eclesiástica y en consecuencia los reyes en aquella época vieron que su espacio político estaba ampliado y ello va a permitir el control absoluto de los poderes judiciales, políticos y económicos. Entonces, con toda esta situación, se van a dar las condiciones para el surgimiento de una nueva forma de monarquía en Europa. Sin embargo, estos monarcas debían contar con las nuevas clases burguesas. Entonces, aquí es donde los burgueses es importante porque comienzan ellos los reyes, los monarcas comienzan a mirar a los burgueses. Sin el apoyo de la burguesía, no hubieran podido sobrevivir los monarcas. Entonces, sus políticas implicaban la apertura a nuevos mercados mediante la conquista de nuevos territorios extranjeros, la protección a monopolios comerciales, a nuevas políticas tanto económicas como mercantiles para incrementar asimismo la influencia tanto de los reyes para que se mantenga en el poder. Entonces hay un proceso en el cual los burgueses ayudaron a sostener a los monarcas, pero ellos tuvieron que cambiar muchas políticas. Pero sin embargo, los monarcas debían contar con las nuevas clases burguesas. Y estas nuevas clases burguesas, pues lo que van a hacer es, van a decir al rey, bueno, saquen nuevas leyes, nuevas políticas económicas y nuevas reformas para proteger no solamente la economía, sino también el comercio y, lógicamente, la seguridad como tal. En el reinado de Luis XIV, que es uno prácticamente el modelo de la monarquía absoluta, coronado como rey de Francia antes de cumplir los 5 años, imagínense,
este señor se convierte en la figura más importante del siglo XVIII en Europa. ¿Por qué? Porque este señor quería controlar todo, desde las normas de etiqueta de la mesa hasta el comercio, la política, la justicia, todo. Entonces, ¿qué es lo que quería él? Quería pasar por encima de todo, ser la suprema autoridad en todo. Entonces miramos nosotros que lentamente, poco a poco, la figura del papado comienza a irse viendo a un segundo plano como tal. Ya no tiene tanta importancia como en la Edad Media. Vuelvo y le repito, la humanidad no debe permitirse el surgimiento de una segunda Edad Media, porque vendría a ser muy peligrosa. Y lo dijo el astrofísico Carl Sagan, que uno de los grandes temores que tenía es que la humanidad, al no adentrarse en los procesos científicos investigativos y en la lectura, llegaría a esto. Entonces, es peligroso. Hay que creer en Dios, pero no hay que creer en las manipulaciones que han hecho de él. Esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos que dejar claro, porque si no nos pasaría como en la Edad Media, que el papado domina a todo el mundo, incluido a los reyes que gobernaban. Entonces ahora pasamos a una segunda etapa, ya prácticamente, y esta es la literatura del romanticismo. Entonces, ya en el romanticismo, lo que tiene que ver, se van a dar en el siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se van a dar tres grandes movimientos espirituales: el romanticismo, el simbolismo y el realismo. Cada uno de estos movimientos se caracteriza por mantener las formas de expresión que se diferencian por la manera en cómo el hombre observa el mundo y cómo lo percibe. Entonces, en el romanticismo, la primera etapa del romanticismo, pues va a ser el romanticismo en el caso de América, el romanticismo libertario, de amor por la patria y todo esto. Pero en su segunda etapa va a ser el romanticismo amoroso, y aquí surge la obra María como la cumbre del romanticismo. Esto en Latinoamérica. Pero recordemos que el romanticismo surge en Alemania, y el romanticismo se da en una época entre 1790 y 1830. Hay una necesidad de redefinir el papel de la sociedad observando con los cinco sentidos la realidad circundante, pero también plasmarlo en el arte como tal. Entonces, para el romántico, lo importante era que su obra lograra conmover los estados de ánimo, los sentimientos, las intuiciones, y esto lo va a impulsar a crear. Este movimiento tuvo grandes representantes románticos, como fue Gordon, Taylor, René Manzoni, Lermontov, José Espronceda y José Zorrilla, entre otros. Las obras más importantes de este periodo literario son los himnos: Las noches, baladas líricas, odas a un ruiseñor, La dama del lago, entre otros. Entonces, una característica del romántico son los sentimientos, la expresión de sus sentimientos. Entonces está en la poesía, está en la literatura, está en el arte, que eso es lo que busca, expresar ese amor, pero ese amor eh, resaltando sus sentimientos como tal. Pero ¿cuál es el contexto histórico y social del romanticismo? El romanticismo literario, que abarcó el periodo entre 1790 y 1830, surgió como reacción y consecuencia a tres importantes fenómenos. El romanticismo no nace porque sí por el amor, sino que nace como reacción a tres importantes fenómenos históricos que se dieron en ese entonces y que van a convergir y están estrechamente relacionados. Entonces, en primer lugar, tenemos el iluminismo inglés y la ilustración francesa. Entonces, cuya ideología declaraba la razón como base única del saber.
favoreciendo así el sistema del método científico y la confianza de un progreso cultural y económico limitado que garantiza la felicidad. Entonces el romántico se va a oponer a todo esto. En segundo lugar, la Revolución Francesa de 1789, que, que inspirada en los ideales ilustrados, acabó con el régimen monárquico del rey de ascendencia feudal, declaró los derechos humanos y sentó las bases para el posterior liberalismo político y burgués. De esta manera, creó las condiciones necesarias para una nueva época. Entonces miramos que a las personas que les tocó vivir en Europa en este momento tuvieron una serie de cambios y unos hechos históricos tan importantes como lo fue la Revolución Francesa, como lo fue el surgimiento de las ideas liberales. Aquí ya se comienza a dejar de lado el papado por su corrupción, y a la Iglesia Católica se comienza a dejar de lado. Y los tres, y surge también ya, esto va a impulsar la burguesía como tal. Y después, lo otro es la revolución industrial, que se inicia en Inglaterra a partir de las máquinas tejedoras, las máquinas de vapor, y comienza la industria del transporte. Entonces esto significó el paso de una economía agraria. Recordemos que se venía de un sistema feudal, del campo y todo esto, y se pasa de una economía agraria y un trabajo artesanal. O sea, la economía, ¿cómo se ganaba la vida el hombre de esa época? Con el trabajo en el campo y con el trabajo artesanal. Entonces, ahora va a haber un cambio, y es una economía basada en el capital libre. Ya comienza la empresa, comienza el trabajo obrero, comienzan las manufacturas, comienzan las fábricas. Ya la población se va a concentrar en las ciudades y comienza a abandonar el campo. Lo contrario de la Edad Media. En la Edad Media abandonaron las ciudades y se fueron al campo. Ya en este periodo, con la industrialización, pues comienza a hacer el efecto contrario, abandonan el campo para irse a trabajar a las ciudades. Con ello viene una consecuencia, pues la contaminación, los desórdenes sociales, políticos, etcétera. Pese a los ideales de libertad o libertarios que inspiraron los fenómenos señalados y que se adhirieron muchos de los románticos con los ideales de libertad, porque estos fueron los ideales que se vendieron en su momento, y esto inspiró a los políticos, a los escritores, a los artistas románticos. Pero detrás de todo esto se imponía que tenían que someterse a dictados de la razón y a renunciar al sentimiento y doblegarse al conocimiento, a un conocimiento objetivo científico, y abandonar la intuición y el sentimentalismo y entregar al fin de la individualidad en aras de nuevos y programáticos ideales colectivos. O sea, ya no iba a importar solo el hombre solo, sino un grupo. Entonces, estas ideas de libertad van a ser los idearios liberales, las ideas liberales de la época, y que eso va a configurar no solamente el ideal liberal, sino el surgimiento como tal de la clase burguesa con idea liberal y la clase burguesa capitalista, que poco a poco va a ser el cambio hacia una transformación del mundo al sistema capitalista. Entonces, el hombre que vivió en ese periodo le tocó vivir una serie de transformaciones grandes, que sus repercusiones llegan hasta hoy. Entonces, el romántico se va a oponer a que todo el aprendizaje y que todo se pueda hacer desde la razón, sino que también influye el sentimiento. Entonces surge la teoría romántica y la literatura y el arte. Y este arte romántico, pues va a estar, cuando usted vea un cuadro donde esté la naturaleza, con la evocación de la naturaleza, los colores rojos, esto indica que es un artista romántico, porque el romanticismo se va con la naturaleza, se va con el amor, se va con la libertad. Entonces lo que busca es exaltar ese sentimiento como tal. Después del romanticismo, vamos a mirar lo que es el simbolismo.
Entonces sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando los procesos políticos, sociales, económicos, la ciencia comienza a tener más avance porque después de que se dio la Revolución Francesa y de que se dio el Renacimiento, pues la ciencia va a comenzar a agrandarse, a hacer más investigación, la visión del hombre ya es mucho más amplia, ya no es ese mundo medieval que solo la Iglesia Católica quería que se conociera, ya es mucho más amplio y esto hace que la Iglesia Católica comience a perder su poder como tal. Entonces, vamos con el simbolismo. El simbolismo es un movimiento y que se dio después del romanticismo y del realismo. Es el tercer movimiento del siglo XIX. Surgió como una reacción frente a las condiciones impuestas por el realismo y se caracterizó por concentrarse, a diferencia del realismo, en la poesía. Cuando usted dice es que este escritor es realista porque está hablando de la realidad, el realismo no habló la realidad como tal. La realidad como tal la va a hablar el naturalismo, porque va a hablar los problemas sociales, los problemas políticos, tal cual son. Mientras que el realismo maquilla la verdad. Esa es la diferencia entre el realismo y el naturalismo. Entonces, continuando con el simbolismo, vamos a mirar el contexto histórico por el cual se va a dar la explicación de la realidad, por eso se llama simbolismo, con símbolos, que es lo que quiere dar a conocer. El contexto histórico. Este movimiento de 1848 fracasó en la consecución de sus propósitos, entre otras razones porque las condiciones de la vida de muchos de los parisinos, o sea, de los franceses, entre ellos los artistas y escritores, se fueron haciendo cada vez más difíciles. Este episodio fue de gran importancia para la historia de la literatura de Occidente, pues se convirtió en la última oportunidad que los artistas, los escritores, los músicos, los filósofos manifestaron confianza en que la sociedad podía cambiar de rumbo. Ya había un problema, la sociedad, un problema social y un problema político. No estaban contentos con eso. Entonces se miraba de que tenía que cambiar, pero esto se pierde. El contexto literario, además de la novela realista del siglo XIX, tuvo como protagonista literario a la poesía. Poetas como de Baluer, Arturo Rismond, Stephanie Meillard fueron los representantes de una nueva forma de hacer literatura y de concebir la labor artística, el simbolismo. Los principios simbolistas tuvieron su origen en la obra de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Charles Baudelaire, quien es considerado como el fundador de la poesía moderna. Con ello formuló una poética que influiría enormemente en el desarrollo de la poesía del siglo XX. Con Baudelaire, la literatura se separa de la función social y deja de ser una distracción para el público o una tribuna para la expresión de ideas políticas. Por el contrario, desde ese momento, el alejamiento del artista con respecto a la sociedad comenzó a ser considerada como un valor. A esta nueva estética corresponde el movimiento artístico, especialmente pictórico, llamado impresionismo, que recogió en términos visuales los principios individuales de percepción y caracterización del simbolismo literario. Entonces, ¿qué hace el impresionismo? Coge los símbolos que representan la situación política, social, porque la política tiene mucho que ver con la literatura y con los movimientos y los hechos sociales igual. Entonces lo que hace es colocarlos ahí para que eso forma parte del simbolismo, ese impresionismo. Dentro de la poesía y de la novela, entonces además de la novela realista del siglo XIX, tuvo como protagonista literario a la poesía. Igual en el caso de los novelistas, en varios poetas se manifestaron una nueva forma de hacer literatura y de concebir la labor artística. Esta nueva concepción de la poesía fue el resultado de la confluencia de los poetas franceses del siglo XIX y de dos fuentes literarias distintas. La primera de ellas es el romanticismo, en donde los franceses tomaron un postulado central. La poesía se puede concebir como un lenguaje autónomo. La otra fuente literaria la encontraron en el poeta estadounidense Edgar Allan Poe.
quien fue uno de los primeros escritores que separó radicalmente la poesía del corazón. Para Edgar Allan Poe, tanto en su filosofía de la composición como en sus principios poéticos, el poema era un ente cerrado en sí mismo que no comunicaba ni verdades ni estados de ánimo. Entonces, miramos nosotros que aquí, este símbolo, entonces comenzamos nosotros a mirar la poesía y las obras narrativas. Entonces, los contextos que tienen que ver con el simbolismo van a ser unos contextos sociales de una problemática política que van a retratarla en los símbolos. Ya ahí su nombre, el simbolismo. Vamos entonces y pasamos a la literatura de vanguardia. El tiempo sigue, va pasando, va llegando ya el siglo XX. Entonces, la vanguardia, dos guerras mundiales, revoluciones políticas y sociales, la pérdida de seguridad del ser humano. El ser humano pierde su seguridad, ya entra en una crisis existencial, ya no hay confianza. El hombre se siente totalmente desprotegido. El hombre ya no confía prácticamente, ya pierde la confianza del hombre y de su cultura. Entonces, los principales acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, la zozobra, la desesperanza profunda, la desilusión de ese tiempo se ve reflejado en la literatura, pero a la vez produjeron intentos renovadores cuya influencia puede percibirse actualmente. Esto no ha pasado, ¿no? Esto no ha pasado, a pesar de que Primera y Segunda Guerra Mundial es historia, y miramos de que el hombre de aquella época se sentía en una desesperanza total, pérdida de, no, o sea, una crisis existencial tremenda y profunda. Este miedo y estas situaciones de tensa calma, entre comillas, contribuyeron también a que se comenzara a generar problemas. El contexto histórico y social. Ya la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por un intenso desarrollo de la técnica, de los métodos de producción, de maquinarias. Es un vigoroso siglo revolucionario que terminó con la disolución de la Comuna de París. Esta fue la herencia histórica con la que se contaron los intelectuales del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX se desarrolla la técnica, ya el automóvil, surge la fotografía, la luz eléctrica, el teléfono, el ferrocarril, el fonógrafo, el armamento, ya Nobel había perfeccionado la dinamita, entonces comienza todo este proceso. Entonces ya comienza todo tipo de experiencias y de transformaciones y su interrelación con el ser humano. Pero también, por otra parte, toda esta revuelta social trae un fracaso social, a un paso acelerado económico y político. O sea, se cambió de un sistema agrario y artesanal a un sistema capitalista de dinero circulante. Surge el capitalismo, surge la burguesía, surgen toda esta cantidad de situaciones y se da a la par con inventos y técnica, que todo este acelere de todos estos procesos va a traer un fracaso en la revuelta social. Y esto va a ser una de las cosas que se va a generar. Y esto también va a tener que ver con lo político, porque va a tener aspiraciones de expansionismo y colonialismo. Entonces los países europeos comienzan a tener esta visión de apoderarse de África, de Asia y de América. Entonces comienza toda esta situación. Y esto va a desembocar en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1914 a 1918. Y acontece con un pretexto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero también, a la par que se está dando esta Primera Guerra Mundial, Rusia comienza a vivir la revolución comunista. Esta revolución comunista ya con Stalin, con Lenin, la caída de los zares y todo este asunto en 1917. Entonces se van a generar todo este tipo de cosas.
esta ideología comunista de esa época va a llegar más adelante acá a Colombia. Bueno, ante estos hechos que se sumerge Europa de la Primera Guerra Mundial y una aguda crisis económica, los artistas, escritores, pues tienen que asumir una posición ante lo que estaba pasando en el mundo, porque como escritor, como artista, no se puede quedar callado. Tiene que salir a denunciar los hechos que están aconteciendo, porque si no, no tiene ninguna razón el ser docente, el ser escritor, el ser literato, el ser artista. La función del arte es una, observar, analizar y cuestionar la realidad para transformarla. Entonces, el poeta escribe su poesía, pero no lo hace solamente con el fin de los sentidos, lo hace con la finalidad, detrás de sus líneas, de denunciar una realidad para poderla cambiar. Así, detrás de cada obra literaria hay un mensaje oculto que usted, mi querido estudiante, debe aprender a descifrar, porque el artista, el escritor, le está dando a conocer esa realidad, esa problemática que de pronto no lo puede decir de una manera directa, o lo hace adrede para que usted, mi querido lector, sea capaz de profundizar qué hay detrás de las palabras, el significado que hay detrás. Entonces, el escritor de la época y el artista de la época tuvo que asumir una posición. Entonces, ahí empieza la representación en la figura de Mallarmé, la alabanza a la técnica o a la crítica de la sociedad decadente y deshumanizada, hasta el compromiso político explícito. O sea, hay una crítica a la política y muchos escritores realistas comienzan a hablar de una realidad maquillándola, porque ya se ve venir. Estos escritores de entreguerras comienzan a percibir que viene la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial viene caminando prácticamente secretamente desde 1930, secretamente. Pero oficialmente en 1939 se declara la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia. Entonces Hitler invade Polonia y ahí se declara en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir de que la Segunda Guerra Mundial no había empezado. Ya empezó desde 1930. Secretamente ya estaba, pero no se atrevían a decirlo. Pero los escritores, los artistas, ya estaban cuestionando esa deshumanización y veían y analizaban que políticamente, socialmente, la humanidad se vería abocada a un segundo conflicto armado que iba a ser de una envergadura mucho mayor que la primera y de más catastrófica que la primera. Y eso también pasó porque no terminó bien la Primera Guerra Mundial. El contexto literario. Aquí viene una nueva conciencia del lenguaje. El lenguaje comienza con esto a tener una nueva conciencia. Entonces, desde el siglo XIX, los filósofos y escritores habían descubierto que el lenguaje es el medio por el cual los seres humanos configuran relaciones en el mundo y la realidad. Y que no solo nuestra comunicación con los demás, sino con nuestros pensamientos y con nuestras emociones necesitan ser expresadas a través de un lenguaje, pero que este lenguaje también necesita ser comprendido. ¿Por qué lo dicen? Porque el hombre había entrado en crisis existencial, desesperanza. Y esto conlleva a la humanidad a ese miedo. Por eso es que el miedo no es buen consejero en ningún punto. Y por eso es que cuando
Usted sienta algo, comuníquelo, pero es necesario de que también sea comprendido lo que usted está comunicando, ya sea en el lenguaje verbal o en el lenguaje no verbal. Entonces las corrientes intelectuales, como la de Ferdinand de Saussure, presenta una nueva teoría revolucionaria basada en las palabras como signos con la que se expresa la realidad, y tales signos no coinciden con la esencia de los objetos, sino con cada cultura. Así, lo que expresamos a través del lenguaje no coincide directamente con la realidad en que vivimos, sino que está mediado por el sentido de cada signo, cada palabra que usamos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que para que usted me entienda, debemos estar en el mismo código y hablando en el mismo contexto. Porque los signos, cada signo tiene su propia interpretación. Yo puedo mostrarle a usted esta figura que está aquí. Esta figura que está aquí, como usted lo puede ver, para nosotros significa algo, pero si nos vamos a preguntarle a alguien en la India, esto no significa nada. Entonces, todo depende de acuerdo a la cultura, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo al contexto en que nosotros nos desenvolvamos. Entonces, toda palabra es un signo, cada palabra es un signo. Nosotros somos un signo, usted es un signo, y todo lo que nos rodea son signos, pero cada signo tiene un significado y tiene un significante, y ese significado y ese significante depende de su contexto, tanto social como cultural e intelectual. Entonces, aquí, por ejemplo, si usted ve que su hijo llega con una nueva expresión artística o una nueva palabra, usted está fuera de contexto porque usted está fuera del significado en el cual está inmerso. Entonces, ese es el planteamiento de Ferdinand de Saussure cuando plantea esto en aquella época. Pero esto también tiene que ver porque esto no expresa la realidad. Entonces, si nosotros no expresamos nuestra propia realidad, también se crea un problema psicológico que eso lo vamos a ver con Freud. Entonces, la idea de que el lenguaje configuramos la realidad también fue importante para otras corrientes de pensamiento, aparentemente ajenas a los estudios lingüísticos. Por ejemplo, la terapia psicoanalítica, fundada por Sigmund Freud a comienzos del siglo pasado, se basa en la capacidad del individuo para transformar en el discurso, es decir, en el lenguaje, aquello que aparece para él de manera inconsciente, como sueños, lapsus o recuerdos reprimidos. Como era de esperarse, la literatura no podía hacer caso omiso a esta nueva tendencia del psicoanálisis y de este descubrimiento. Al contrario, ellos fueron incorporados de diversos modos en sus obras. Y aquí es donde aparece, voy a explicar esta parte, entonces aparece Sigmund Freud con el psicoanálisis. Entonces todo lo que es el subconsciente, lo que son los sueños, lo que es la represión, los sueños reprimidos, las fobias, los deseos sexuales reprimidos, los miedos, todo está en nuestro cerebro y está en nuestro inconsciente. Y Sigmund Freud dice que a través del lenguaje y a través de ciertas terapias se puede sacar todo ese tipo de situaciones que se encuentran en nuestro cerebro, dependiendo pues de las experiencias que cada cual haya vivido. Este descubrimiento que forma parte importante en la parte científica, y a partir de aquí la psicología sienta sus bases, no escapa a la literatura, porque la literatura va a coger esto y lo va a coger con el surrealismo. Entonces el surrealismo va a expresar todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis.
Entonces la literatura surrealista, el arte surrealista, tiene que ver con esta oniricidad. Lo onírico es el sueño. Y este sueño es lo que nosotros tenemos de vivencias, experiencias. Bueno, el expresionismo va a nacer en Alemania y el expresionismo sale como una protesta social. Y el surrealismo propuso el alejamiento del creciente cientificismo y el acercamiento a la imaginación. Entonces, la ciencia y la imaginación. Todos los artistas decían, no todo puede ser racional, también tiene que haber, la imaginación también tiene que formar parte de ello. Entonces, el surrealismo eh, se va, propone un alejamiento creciente de la ciencia y un acercamiento hacia la imaginación. Y el cubismo se refiere a la capacidad de las personas comunes para percibir la realidad. Entonces, en el ámbito literario, además del expresionismo, del surrealismo, propuesto por el italiano Filippo o por Marinetti, con sus principales obras, Mafarca, el futurista y poemas simultáneos futuristas, pues lo que busca es traducir a la literatura y al arte el ritmo y la civilización moderna. Entonces, exaltando el culto a la máquina y al producto industrial. Entonces, aquí miramos que la literatura comienza a rendirle pleitesía a la técnica, a la revolución industrial, al surgimiento de un capitalismo comercial, a un capitalismo que va a surgir de los sistemas liberales y que estos sistemas liberales van a pasar de este sistema político a un sistema económico con el capitalismo que poco a poco se va a afianzar. Entonces, aquí miramos postulados, por ejemplo, como Breton, Eliot, James Jones, Frank Kafka. Frank Kafka con con, con, con su libro que es tan importante, La Metamorfosis. Que esa metamorfosis, para quienes no se han leído La Metamorfosis, es un libro interesante, es un libro que te comienza a mirar cómo él va a trabajar, pero llega un momento en que ya no va a trabajar porque comienza a sentir se comienza a transformarse, se transforma en una cucaracha y todo esto. Pero ¿qué quiere decir todo esto en la parte psicológica? ¿Cómo se siente el escritor? ¿Cómo se siente y cómo vive el mundo y cómo ve el mundo? Entonces, Kafka refleja en su obra parte de su esencia. Entonces, comenzamos nosotros a analizar y a cuestionar aquí todo esto. Entonces, a medida que va pasando el siglo XX, el hombre comienza con esa desesperanza, estallan las dos guerras mundiales, a pesar de que hubo un gran avance técnico con los trenes a vapor, con las máquinas, etcétera, el automóvil y otras cosas más. Esto, a pesar de todos estos avances tan rápidos del siglo XIX, el siglo XX recibe todos estos avances y sigue los avances en el siglo XX también, pero la humanidad entra en crisis existencial y se desemboca en una caída económica y en dos guerras mundiales. En 1914 a 1916, después la Gran Depresión Económica del 29 y después Segunda Guerra Mundial de 1936, del 39 a 1945. Pero a pesar de este desarrollo técnico, a pesar de este mejoramiento en la calidad de la vida, la técnica y el desarrollo científico basado en la técnica y el capitalismo y las ideas liberales contribuyeron a una deshumanización del hombre. Y esto hay que tenerlo claro. Y esta deshumanización del hombre trajo consigo una decadencia en la ética y la moral y una desesperanza en el ser humano. Y de ahí, del siglo XX
con la Segunda Guerra Mundial, que se repartieron Alemania, como les dije, se repartieron Alemania en dos, la una con la Rusia comunista y la otra con Estados Unidos capitalista, la una de izquierda, Rusia de izquierda, y Estados Unidos con la derecha. Y sigue después los conflictos a lo largo del mundo por estas dos ideologías. Guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur. Norcorea, comunista. Corea del Sur, capitalista. Corea del Norte, comunista. Corea del Sur, democrática, de derecha. Y se va a Colombia a participar y a matar coreanos que nunca nos habían hecho nada, pero apoyando a Corea del Sur. Para acabar con Norcorea, el régimen de izquierda en Norcorea. Pero gana Norcorea y sigue hasta ahora Corea del Norte con un gobierno comunista. Entonces, así sucedió más adelante la guerra de Vietnam. Está la guerrilla comunista del Bitcoin. Entonces, comienza toda esta situación y Estados Unidos quiere acabar con ese comunismo. Se va a Vietnam y sufre la derrota más grande en Vietnam, Estados Unidos, que por eso militarmente nunca más Estados Unidos vuelve a pelear una guerra de guerrillas, porque allá fue guerra de guerrillas y lógicamente la matanza de soldados norteamericanos fue brutal. Entonces Estados Unidos no vuelve a pelear guerra de guerrillas, para eso utiliza a ejércitos de los otros países, como caso de Colombia, manda las armas al ejército y a los paramilitares y pone a los colombianos a matarse aquí. Y así lo ha hecho por lo largo del mundo Estados Unidos. Y ha hecho las guerras en otros países. No han vivido su guerra propia. En su propio territorio, Estados Unidos no ha vivido la guerra, solo el atentado del 11 de septiembre. Nunca los americanos habían vivido una situación de esa. Solamente lo vivieron para la guerra de independencia con George Washington, ¿no? Pero de ahí en adelante no habían vivido un hecho de guerra o una situación así como, porque ellos siempre han exportado las guerras. Eso hay que cuestionarle a Estados Unidos. Por eso ellos avalaron y le prestaron plata a Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Y la Reserva Federal también le presta plata a Inglaterra y a países europeos para la Segunda Guerra Mundial. O sea que Estados Unidos con la Reserva Federal le pidió al Dios y al diablo. ¿Todo por qué? Por un beneficio económico. Esa es una de las grandes características que también tenemos que entrar a analizar. Y por eso los escritores de su época, con sus tendencias, comienzan a cuestionar. Y por eso esa desesperanza de la humanidad, por eso esa situación de descontento que tienen, y a pesar de que hay mucha técnica, a comparación de la Edad Media y a comparación de otros tiempos, a pesar de haber avances técnicos, avances científicos, pero empieza una deshumanización. Segunda Guerra Mundial. Toda la barbaridad que no solamente hizo Hitler, sino que también lo hicieron los otros ejércitos. Entonces, ¿cómo se comenzó a generar todo este proceso? Y estamos ahorita, ya se terminó el siglo XX y ahorita estamos en el siglo XXI. Pero tenemos la amenaza latente de las armas nucleares. Y es algo de que nosotros tenemos que empezar a mirar todo este tipo. Cómo es que los países hicieron la carrera armamentista y cómo entre los años 80, entre los años 90, la carrera armamentista en el mundo, específicamente por las potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, los Países Bajos, comienzan a generar toda esta carrera armamentista. Todo por el poder
para tener el control y la hegemonía del mundo. Y los escritores, los poetas, los artistas comienzan a sentar un precedente porque es una labor ética, es un compromiso de todo maestro, es un compromiso de todo artista, cuestionar la realidad en que estamos, criticarla para poderla transformar. No podemos cambiar una realidad si no se conoce, si no se la cuestiona, si no se la critica, no se puede cambiar. Por eso, la función del arte, y por eso cuando usted lea, cuando usted mire una obra de arte, cuando usted mire una película, cuando usted mire cualquiera de estas expresiones, no lo haga solo con el ámbito de divertirse. Ay, tan bonito un cuadro, ay, tan bonita la película. Vaya a ver cuál es el contexto, qué es lo que me está, qué mensaje me está dando el libro, qué es lo que hay detrás, cuál es el contexto, cuál es el mensaje oculto, y va a encontrar usted ahí toda esta situación. Hay escritores que escriben solamente con el ánimo de ser leídos y de ser recordados. Y hay artistas también así, muy superfluos, muy estéticos. Solamente se ve lo bonito, pero tiene que ser más el fondo que la forma. ¿De qué me sirve una obra literaria bonita, un cuadro bonito, cuando no hay fondo, cuando no expreso una realidad, cuando no cuestiono una realidad y cuando no enseño a cuestionar una realidad desde diferentes ángulos y posiciones? El compromiso, el arte, el compromiso, sea literario, sea artístico, poético, en la novela, en la danza, en la música, que todo eso es arte, tiene un compromiso. Y es que no solamente debe partir de la belleza estética, sino que debe tener un fondo, un contenido que sea crítico, que sea social, que sea crítica política, que sea crítica a las instituciones, que sea crítica a la vida del ser humano, a la concepción del mundo, a cómo se percibe el mundo, crítica a las guerras en diferentes posiciones, a las ideologías, a las religiones, a todo. Porque ese es el llamado de todo educador y de todo artista. Si no, no tiene sentido. Si solamente es para ser visto, no tiene ninguna función. Por eso es clara la función del arte. Observar y analizar una realidad para poderla transformar. Entonces, tenemos el problema colombiano. Hablemos de la realidad colombiana y cuestionemos. Cuestionemos lo bueno y cuestionemos lo malo. No nos quedemos solamente con cuestionar lo malo. Hay que ser críticos, pero críticos de verdad, críticos en profundidad. Hay que criticar a los gobiernos, pero también hay que ver lo bueno a cada gobierno, a cada política, a cada corriente literaria, a cada libro. Por ejemplo, los nuevos escritores están hablando de la literatura urbana. ¿Y qué están expresando con la literatura urbana? Ya no está literatura ya de agraria, campesina, porque ya Colombia no está en ese proceso, está Colombia en otro proceso. Entonces, vamos a ver cuáles son los conflictos, cuáles son las realidades. Hablar de literatura urbana o de arte urbano no es dibujar unas calles, unos bares, una problemática en unas cantinas. Eso no es arte urbano, ni es literatura urbana. El arte urbano y la literatura urbana va mucho más allá de unas calles, de unos bares, va mucho más allá de una realidad, su problemática es mucho más compleja, que parte desde una carencia de identidad, la cual va en línea consecutivamente con la inversión de los valores, la decadencia social, la decadencia educativa, y va a confluir en las distintas formas de violencia que está viviendo el país. Y un conformismo que a lo largo, que lo abraza muy bien por una sociedad alcahueta.
una sociedad que solamente sale a votar y le dan un tamal. Una sociedad que con tal de que le pongan un reality, está feliz y contento, pero que no analizan qué hay más allá de todas esas cosas. ¿Qué país le va a quedar a las nuevas generaciones? ¿Qué Colombia le va a dejar usted a las nuevas generaciones? Entonces, es hora de que analice lo que pasó a nivel literario, cómo estamos y cómo vamos a cambiar. Entonces, vamos a continuar ahora. Ya hablamos de las vanguardias. Entonces, ya nosotros hemos hecho un repaso. Aquí voy a hacer ese breve recuento, como ya una síntesis de todo el video. Entonces, digamos, Grecia, sus manifestaciones artísticas y culturales. Grecia era politeísta, creía en varios dioses. Grecia es la cuna de la civilización de la humanidad, surge la ciencia, el arte, surge la filosofía, el pensamiento, las matemáticas, la política, todas las formas de gobierno de Grecia van a llegar después. El arte griego, toda su concepción del mundo. Posteriormente cae Grecia y porque pues, se descuida Grecia y Roma aprovecha, invade Roma Grecia y va a surgir el Imperio Romano. Y los romanos van a heredar el arte griego, el pensamiento griego, su forma de concebir el mundo, sus dioses, y les van a cambiar los nombres. ¿No? Solamente le cambian los nombres y muchos dioses de los griegos son los mismos dioses romanos, pero con diferencia. Entonces los romanos se van a extender, al igual que lo hizo Grecia, por Europa, va a llegar hasta Oriente Medio y la parte de África, van a imponer su lengua, su pensamiento, su cultura, sus ideas políticas, todo lo que tiene que ver con eso. Ese es el Imperio Romano de Occidente. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente va a surgir la Edad Media, donde se impulsa el cristianismo, la época del teocentrismo, el surgimiento de la Iglesia Católica, el dominio del catolicismo durante 1200 años, porque surgen estas razones de Estado, entonces los reyes son títeres del papado, surge la Inquisición, que es un tribunal eclesiástico que perseguía a los científicos y toda esta cosa, porque recuerden que los papas y los reyes al pueblo le dejaron la astrología, algo que no sirve para nada, el horóscopo y todo eso que es pura invento, para tenerlo distraído. Pero los nobles, los reyes y el clero sí tenían acceso a los astrónomos, que es la ciencia. Entonces la Edad Media va a ser la edad oscura de la ciencia y la edad de oro. Entonces la ciencia que había nacido en Jonia, en Grecia, se estanca en la Edad Media. El ensayo que había surgido en Grecia se estanca en la Edad Media. No hay pensamiento crítico. Entonces ya comienza el desorden en Europa, la Iglesia Católica es la que consolida la unión de los países europeos bajo el dominio de los reyes, entonces ahí surge todo este proceso de dominación. Pero no contento con eso, ustedes saben que viene más adelante todo el proceso del Renacimiento, donde comienza ya una nueva manera de pensar, el hombre ya no es teocentrista, ya el hombre no se enfermaba porque era castigo divino, sino porque hay una causa. Entonces ya comienza la razón, la ciencia, el arte, la literatura, la filosofía, y se comienza a ir desconociendo todo lo que tiene que ver con el Vaticano y la Iglesia. Entonces ahí van a surgir las ideas liberales, va a surgir el capitalismo, va a surgir el dinero, se acaba todo lo que tiene que ver con el feudalismo como sistema económico y va a surgir ahí lo que tiene que ver con el dinero, el comercio, todo lo que tiene que ver con el flujo de capital, va a surgir el capitalismo y el espíritu capitalista como tal, y va a surgir una nueva clase social, la clase burguesa, que se venía consolidando desde finales de la Edad Media, poco a poco,
Les voy a dar un ejemplo aquí sencillo de cómo se consolidó esa justicia. En la Edad Media, mediados y finales de la Edad Media, los reyes celebraban fiestas que duraban 10, 20 años. Tenían dinero, entonces se veían unas fiestas impresionantes en esos reinos. Pero afuera el campesino comenzó a colocar ventas, unas tiendas y unas ventas a las afueras del palacio. Entonces, como no había, todos estaban enfiestados, el rey mandaba ahí a que le vendiera, pues, y todo eso. Entonces, el campesino le fue vendiendo al rey, ese campesino tuvo una hija, el rey tenía un hijo, después el dinero, que ya estaba en manos del campesino, que tenía sus ventas, entonces dice, yo no puedo permitir que ese campesino se quede con toda mi plata, entonces lo llama y le propone, yo tengo a mi hijo, que se case con su hija, pero el rey, ¿por qué lo hacía? Para que el dinero volviera a las arcas del rey. Entonces el campesino no tenía su linaje ni estatus social, pero tenía poder económico. O sea, el rey tenía linaje, pero ya no tenía poder económico. Tenía poder político, pero no tenía poder económico. Entonces, los dos se casan, los hijos de estos dos se casan, y los hijos de él ya van a ser burgueses, ya van a tener poder político, poder económico, y comienza todo esto. Y así va a surgir. Todos estos comerciantes van a comenzar a subir económicamente. Entonces, ya las monarquías van a comenzar a temblar con la Revolución Francesa, se acaban las monarquías, decapitan al rey, a la reina, también le pasan la guillotina y toda esta situación, se generan los derechos del hombre, las ideas liberales, comienza la burguesía, comienza el capitalismo, comienza el flujo comercial y esto va a acelerar el proceso económico. Y a la par del proceso económico, el proceso científico, comienza a ir desconociendo muchas cosas de la iglesia, va a perder el poder político la iglesia como tal. Entonces ahí es donde surge pues muchas de las cuestiones de las revoluciones y de independencia con las ideas de libertad, pues ya viene este romanticismo, que es un romanticismo con ideas de libertad, de cambio, y esto va a acelerar todo este siglo XVIII y eso va a hacer que el siglo XIX comience ya los inventos, como ya las máquinas tejedoras para hacer la revolución industrial, ya la gente ya comienza a migrar del campo a la ciudad, no como la media, que era al contrario, ya se comienza a generar cambios en la técnica, ya surge lo que es el fonógrafo, ya surge lo que es la máquina fotográfica, la cámara filmador, bueno, una cantidad de inventos, los trenes a vapor, y esto va a acelerar todo el siglo XIX. Y eso, esa técnica y la literatura comienza a exaltar y a volver importante la técnica y la ciencia y todas estas maquinarias. Y esto, a pesar de que es bueno, va a generar un problema social, porque se va a aglutinar en las grandes ciudades la mano de obra. Entonces va a traer problemas sociales y todo esto que se va a generar, y esto va a traer al traste al siglo XX y esta desesperanza que trae consigo el capitalismo, que trae consigo toda esta cuestión de lujos y de placeres de la época, pues lleva al hombre a un descontrol de sí mismo, que comienza a perder la esperanza, y después, lógicamente, que esto va a contrastar con la Primera Guerra Mundial, y peor pierde la esperanza. Entonces ahí surgen ya las vanguardias y comienzan ya los escritores a mirar de que esto va mal, a cuestionar los gobiernos, las políticas, a la deshumanización en la que se está viviendo el hombre, porque a pesar de que están las máquinas, el hombre se vuelve se olvida de sí mismo. Y ya tiene un problema en su comunicación, que es lo que Ferdinand de Saussure comienza a plantear. Entonces, como todos somos signos, nosotros tenemos que expresar las cosas y en el momento en que estamos, pero también el otro tiene que interpretarlo, porque si no se crea un problema que se va generando internamente. Desde un simple abrazo, que es un signo, y que el otro no lo reciba, hasta una palabra, o un saludo, o un gesto, porque todos son signos. Entonces, todo depende del contexto social y cultural donde se desenvuelve. Pero a la par de esto se va a generar también un nuevo descubrimiento en la parte psicológica con Sigmund Freud, el psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con los sueños reprimidos, los deseos sexuales reprimidos, los miedos, las fobias, y que todo está en nuestro cerebro y que se puede sacar mediante el uso adecuado de terapias y con el lenguaje.
y que el manejo del lenguaje corporal, como el manejo de la voz, es importante para todo esto. Entonces, con todo esto ya comienza el surrealismo, y este surrealismo va a traer en sus obras literarias los sueños, y estos sueños va a ser importante para el desarrollo de la humanidad en el contexto literario, porque lo pone a pensar, a imaginar, a crear nuevos mundos, nuevos idearios. Entonces, todo esto es algo fundamental. Pero entonces, a medida que va avanzando, el hombre se va alejando de sí mismo, se pierde, se va perdiendo su humanismo como tal y va volviéndose más materialista. Entonces, ahí es donde toca empezar a contraponer todo esto. Y a medida que se avanza, hoy estamos prácticamente en un momento crucial de nuestra historia, porque así como se dio paso en el Renacimiento a una nueva forma de pensar, en este momento el mundo está teniendo una nueva visualización. Entonces, el llamado es a volvernos más humanos, a dejar que afloren nuestros sentimientos, pero también buscar que esos sentimientos expresen una realidad en su momento. Diga lo que siente en su momento, exprese lo que siente en su momento, pero recuerde que todas esas expresiones deben tener una receptividad y una decodificación del lenguaje para poder ser interpretados, porque si no también, como dice Freud, en el psicoanálisis también crea una situación compleja en el cerebro del ser humano. Si usted no abraza al niño y el niño le da un abrazo, usted está contribuyéndole a crear un niño inseguro y con un trauma en esa parte. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que analizarlas en los contextos. Entonces, lo que Freud descubrió con el psicoanálisis es parte de lo que nosotros miramos en la psicología y hoy en día es fundamental. La psicología hay muchas cosas importantísimas y todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo funciona el cerebro y todo esto es fundamental. Pero también hay que mirar de que las conductas del ser humano tienen que cambiar y tenemos que cambiar porque tenemos que volvernos unos seres mucho más humanos, menos materialistas. Estamos rindiendo culto al capitalismo, culto a la moda, culto a la belleza, culto a lo superfluo, a lo banal, pero no estamos entrando a lo que es realmente la esencia del ser humano. Por eso, esas crisis existenciales llevan al hombre al suicidio. Y por eso es que todo eso ha conllevado a que en los últimos años, en esta última década, los índices de suicidio en el mundo se hayan disparado a comparación con la década pasada. Y así vamos a mirar hacia atrás. No es que no haya habido suicidios, han habido, pero en menos cantidad. Pero ahora los suicidios se han disparado y se están disparando más suicidios en gente joven porque hay un problema de comunicación, un problema de diálogo, un problema en la decodificación de la información entre padres e hijos o entre familiares. Entonces, todo esto hay que entrar a analizar y todo esto también en vista de que ha habido mecanismos de evasión. Entonces el hombre evade su realidad. En este momento, la sociedad le gusta más evadir que enfrentar su realidad. ¿Y cómo evade la realidad? Hay muchas formas de evadir la realidad. Las drogas, los vicios, todo eso son mecanismos para evadir una realidad que está en el ser, que está en nuestro cerebro y que está en nosotros. Entonces, el llamado es volvernos más humanos, hablar de la realidad, pero no con un realismo, porque si usted habla con un realismo, el realismo maquilla la realidad. Ojo con eso, el que habla de la realidad tal como es el naturalista. Entonces, hable de la realidad de una forma naturalista para volverse más humano, para volverse más esencia, para poder entender al otro y para poder decodificar el mensaje del otro. El llamado es a conocer esta literatura, a conocer esta historia, pero más que usted, mi querido estudiante, haga un viaje, no al futuro, no al pasado, un viaje interno, como lo propone en el surgimiento de la novela, ¿no?
Anteriormente los griegos hacían el viaje hacia afuera, pero ya con la novela el viaje es hacia adentro. Entonces la cuestión es el viaje hacia adentro. ¿Qué encuentra usted? Entonces todo lo que usted encuentre de su vida, de su entorno, critíquelo, háblelo, discútalo, no polarizando, pero sí cuestionando una realidad. Porque si no se cuestiona una realidad, en realidad hay que cuestionarla. Cueste lo que cueste, la verdad hay que decirlo. Por la verdad murió Sócrates, por la verdad murió Jesucristo y esa fue su gran ética. Y ellos cuestionaron. Jesús cuestionó, Sócrates cuestionó. Jesús no es el Jesús que a nosotros nos lo han mostrado solamente ahí, que se dejó crucificar y ya. Jesús fue, fue un político crítico, fue un revolucionario ideológico y cuestionó todo lo existente, la sociedad, los gobiernos, todo lo cuestionó, pero lo cuestionó de una manera y con un lenguaje tan adecuado que él muy claro lo dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, cuando le hicieron la pregunta, que qué se debería hacer. Él lo cuestionó, pero también dio a entender muchos mensajes referente a eso. Sócrates cuestionó la cultura, cuestionó los dioses, cuestionó la forma de enseñar, y como no se ajustó él a lo que la sociedad le decía y lo que le exigía, pues él dijo: prefiero morir. Si me van a envenenar por esto y me van a matar y me condenan a muerte, pues yo prefiero morir. La muerte es algo que se tiene que tener, tarde o temprano, entonces hay que añorarla, como la añora el filósofo. Es una de las cuestiones interesantes de la vida. Entonces esto ya va más allá de literatura, es una filosofía mucho más compleja, pero entonces esto hay que entenderlo desde el contexto. Hay que cuestionar todo, no trague entero. Cuestiona el gobierno que tenemos ahorita, sí, pero usted también, ¿qué ha hecho para contribuir al mejoramiento social? ¿Qué ha hecho usted para contribuir al cambio en el pensamiento de la sociedad? Cuestiónelo, cuestione a Duque, cuestione a Uribe, cuestione a los que han sido los presidentes. Pero, ¿usted qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Qué conoce usted de todo eso? Entonces, hay que analizar, hay que cuestionar, pero también hay que sentarse en el papel del otro, porque así como han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas. Entonces, mirar las cosas desde los dos puntos de la manera, porque no todo es malo, ni todo es bueno. Entonces, espero que les haya gustado. Ha sido un placer haber compartido con ustedes en este grado y en la clase de hoy. Sé que se nos está terminando ya el proyecto con el grado 11. Espero que les vaya muy bien en las pruebas de estado. Recuerden, las pruebas de estado no le interesa lo que usted piensa, le interesa cómo interpreta el texto que está leyendo desde la perspectiva que se está planteando. Recuerde las tres competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva. Recuerde cómo analizar cada pregunta. Mire los videos, las explicaciones que le he dado, esa orientación para que usted entienda y aprenda a pensar. No se deje llevar, no obedezca, piense. ¿Entendido? Entonces, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas clases. Eh, ya les voy a subir sus notas y les estaré registrando sus notas en la plataforma como tal. Y pues nos veremos el sábado, el domingo en la última clase. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.